Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy estaremos hablando acerca de todos serán salados con fuego. Para entender el título de este podcast, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a ir a Marcos capítulo 9, versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Recordemos que nuestro amado Jesucristo dijo que las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Son espíritu. Entonces, no está hablando de que literalmente tengas que cortar una mano o sacar un ojo o cortar un pie. Lo que nuestro amado Jesús nos está queriendo enseñar es que como cristianos debemos ser determinados, tomar decisiones en nuestra vida para apartarnos de la maldad, apartarnos del pecado y consagrarnos a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios aborrece el pecado, la maldad, y Él quiere que sus hijos tengamos esa misma actitud, que no nos demos libertades para pecar, que no nos demos libertades para apartarnos de su voluntad, que seamos radicales, que nos santifiquemos, que le busquemos. Ese es el propósito de nuestro Dios, porque no hay que olvidar que nuestro amado Señor Jesús habló de que hay un infierno. Por lo tanto, como cristianos, sabemos que existe el infierno. Nuestro amado Jesucristo así lo declaró. Nuestro Dios y Padre así lo ha declarado. Un lugar donde todos los que hacen iniquidad pasarán la eternidad. Un lugar apartado de Dios, separado de la gracia de Dios. Para eso nuestro amado Jesucristo vino al mundo, para darnos la oportunidad de ser librados de ese lugar y para estar en la presencia de Dios. Entonces, Jesucristo es nuestra respuesta. Él es la vida y Él nos habla de que tenemos que ser determinados, tomar decisiones en nuestra vida para apartarnos de la maldad, apartarnos del pecado y consagrarnos a Dios. Y ser librados del infierno, donde el gusano y el fuego nunca se apaga. ¿Qué clase de fuego habla aquí? Y ese es el punto del cual queremos hablar en este podcast. Aquí habla de un fuego eterno que consume a los que cometen iniquidad. El versículo siguiente de Marcos 9, 49 lo dice: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Es decir, el fuego purificador o consumidor de Dios les va a afectar a todas las personas. Dios es juez y es rey del universo. Por lo tanto, Él juzgará a todas las personas. Y todos serán salados, si es el fuego purificador de Dios o consumidor en el fuego del infierno. Entonces, para eso, Dios nos habla acerca de que debemos permitir que Él nos purifique. Para ser purificados está el fuego de la prueba, las circunstancias que enfrentamos. Y si seguimos leyendo, dice el versículo 50 de Marcos 9, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Que nos habla aquí, todos seremos salados, todos debemos purificarnos,
Todos debemos santificarnos para Dios, limpiar nuestras vidas de toda maldad. Para eso nuestro amado Jesucristo es el camino. Él es quien pagó el precio por nuestros pecados. Y recuerda que como fruto de ser cristianos, tenemos que obedecer. El fruto de nuestra conversión a Dios es la santificación. Nos limpiamos de la maldad, nos limpiamos de todo el pecado, de la rebelión, del orgullo, de nuestra propia opinión, de la inmoralidad, de la carnalidad, de la soberbia, de la mentira. Nos apartamos de la fornicación, nos apartamos de la codicia, de la avaricia, nos apartamos de los ídolos de este mundo y nos consagramos a Dios. Este proceso de arrepentimiento de nuestros pecados, conversión, consagración a Dios, implica ser purificados por ese fuego purificador de Dios, y así podemos ser salados, tener sal en nuestras vidas. La sal representa ese carácter de nuestro amado Jesucristo en nuestras vidas, ese fruto del Espíritu. Por eso Malaquías capítulo 3 versículo 2 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Nuestro amado Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él fue como fuego purificador a través de la palabra. Nuestro amado Jesucristo vino a hablar la verdad, a hablar de arrepentimiento y de cambio, a hablar de la necesidad de dar nuestra vida por completo a nuestro Dios, fuego purificador. Y dice Malaquías 3:3, y se sentará nuestro buen Señor Jesucristo para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. El objetivo de nuestro amado Dios es purificarnos, es obrar en nuestras vidas. Por eso todos serán salados con fuego. Los cristianos serán purificados con ese fuego purificador a través de las pruebas y a través también de la palabra de Dios que nos limpia. Y aquellos que aman la iniquidad y la maldad será un fuego consumidor. Si seguimos leyendo la palabra de Dios ahora en Hebreos capítulo 12, versículo 28, dice a los cristianos: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, el reino de los cielos en nuestras vidas a través de Jesucristo, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Nos humillamos y le servimos con humildad, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Recuérdalo, Él nos purifica, pero también Él es fuego consumidor. Te invito a que seas humilde, a que obedezcas a Jesucristo y te dejes purificar a través de su palabra en primer lugar. Él lo ha declarado: mi palabra es como fuego que purifica. Si te dejas moldear por la palabra, si oyes la voz de Dios y le obedeces, te dejarás purificar por la palabra. Y también serás purificado por ese fuego purificador de las pruebas, de las dificultades que todo el mundo enfrenta. Mas, si eres soberbio, si no aceptas que Dios obre en tu vida, si no obedeces a Jesucristo, solamente podrás esperar el fuego consumidor. Te ruego que no desprecies la gracia de Dios, que aun siendo nosotros pecadores, Él nos amó y dio a Jesucristo su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Él es obedecer su palabra. Si le obedeces, le amarás, le buscarás y le encontrarás. Te apartarás del pecado, te santificarás y hallarás gracia delante de Dios. Te ruego que tomes decisiones. Hemos hablado del carácter de nuestro buen Padre. Tenemos un Dios que es el Rey del universo, que nos ama con amor eterno y que, como Él lo ha declarado, Él hace misericordia y hace justicia porque Él es el gran Rey y también Él hace juicio.
porque es Dios y su santidad implica que Él hace justicia y juicio, porque Él es recto y Él gobierna con justicia. Recordemos que en Jeremías 9:24 dice que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Él hace misericordia. Para eso dio a su Hijo amado, para que logremos tener su misericordia en Cristo Jesús, alcanzar su gracia a través de Jesucristo. Si le buscamos, si nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras malas obras, y nos convertimos a Él, nos consagramos a Él, obedecemos a Jesucristo, hallaremos misericordia. También Él dice que hace justicia. Él juzga la maldad del mundo y la maldad de la iglesia. Y Él hace ese juicio purificador o consumidor. Si vamos a Salmos 33:4, dice, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. ¿Entiendes? Los mismos tres elementos que Dios hace: justicia, juicio y misericordia. Si vamos a Salmos 89, versículo 14, dice lo mismo. Justicia y juicio son el cimiento de su trono, del trono de Dios. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Dios hace justicia, juicio y misericordia. Ese es el carácter de nuestro Abba Padre, el Rey del universo. Y eso implica que nuestro Dios hará sobre su pueblo justicia, juicio y misericordia. Por eso que si vamos a Oseas capítulo 2, versículo 1, habla acerca de el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Y que nos dice Oseas capítulo 2, versículo 5, habla acerca de el pueblo de Dios que se prostituyó y que ha dicho: iré tras mis amantes. Amantes que me dan mi pan, dice, y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Y eso representa a los ídolos dentro de la propia iglesia, dentro del mismo pueblo de Dios, que dicen que Dios es el primero en su vida, que declaran que Jesucristo es el primero en su vida, pero el trabajo y las cosas de este mundo, los deportes, los sueños, los anhelos, las entretenciones y cualquier otra cosa es lo que realmente ocupa el primer lugar de su vida. Y esos son ídolos que compiten en tu corazón con Dios, con tu amor por Jesucristo. Por eso Dios trata a la iglesia como una esposa infiel, que se ha prostituido y va tras amantes y se olvida de su marido. La iglesia de Jesucristo le ha sido infiel a Jesucristo con otras cosas. Entonces prefiere tener éxito en este mundo antes que tener intimidad con su Señor. Prefiere divertirse viendo las cosas que este mundo ofrece en vez de tener tiempo para tener consagración e intimidad con Jesucristo a través de su amado Espíritu, de invertir tiempo en leer su palabra y conocer a su Dios, al que debe ser el primero en su vida. Por eso que Dios habla acerca de su pueblo infiel, de su iglesia infiel. Entonces Dios ha tenido misericordia. Y como la iglesia no reacciona, no le busca, no obedece a su palabra, entonces Dios aplica justicia, la pesa, evalúa su condición y la juzga con justicia, juicio. Versículo siguiente de Oseas 2:6. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. El fuego purificador de la prueba, las circunstancias que están comenzando ya en este mundo, la escasez, el hambre, la necesidad, la inflación, la guerra, todas las cosas que seguirán aumentando son fuego purificador que Dios permite para que la iglesia se limpie, la iglesia despierte, se aparte de sus ídolos
y empiece a darle a Jesucristo el lugar que Él merece, darle el lugar a Dios que Él merece, a limpiarse del pecado. Si la iglesia no lo hace, terminará en el fuego consumidor. Entonces, Dios permite estas circunstancias que están pasando, la violencia que el hombre mismo realiza. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios reaccione y se purifique. Si seguimos leyendo Oseas 2, versículo 7, dice, hablando de la iglesia, después de que Dios permite que sea rodeada por espinos, por dificultades, por circunstancias difíciles, ¿qué hará la iglesia? Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. ¿Qué ocurre? Que en la medida que más necesidad haya, más difícil le será al pueblo cristiano buscar a sus ídolos. Cuando hay pandemia, cuando hay necesidad y escasez, más cuesta que la persona pueda afanarse en las cosas de este mundo, porque más se aflige. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El versículo siguiente dice, entonces dirá mi iglesia, iré y me volveré a mi primer marido porque me iba mejor entonces que ahora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La iglesia se vuelve a buscar a Dios. En la medida que se da cuenta de que la situación está difícil, que hay necesidad, que hay enfermedad, que hay hambre, que hay angustia, que hay guerra, vuelve a buscar a Dios. El problema es que es por necesidad, no es por amor. El resultado de esto es que debe seguir siendo procesada en medio de circunstancias difíciles para que la iglesia despierte al amor. No solamente a que busque a Jesucristo porque está enferma o porque tiene hambre o porque hay problemas o porque hay violencia, sino porque realmente quiere conocerlo, quiere tener una relación de intimidad espiritual con Dios a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que Dios permite a continuación? Versículo 11 de Oseas 2. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo mi marido son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Entonces, como resultado de que la iglesia puede querer volver a buscar a Jesús, pero solamente es por necesidad, enfermedad, aflicción, temor, preocupación, ¿qué es lo que Dios dice? Seguiré permitiendo que el afligidor se levante, que haya más violencia, que haya necesidad. ¿Por qué? Porque aún la iglesia, aun cuando puede buscarme porque se asusta y se preocupa, en realidad no hay un verdadero arrepentimiento, no hay un verdadero cambio, no hay una verdadera determinación de amar al verdadero y único Dios. No hay una verdadera decisión de amar a Jesucristo, de amar a su Abba Padre, a Jehová de los ejércitos, a través de Jesús. No hay una verdadera decisión en la iglesia de renunciar a amar a este mundo para buscar a Jesús, para consagrarse, para buscar que el amado Espíritu Santo llene sus vidas y se le revele. Eso es lo que pasa en la hora de la prueba. Y eso es lo que vamos a seguir enfrentando en los próximos años. Fuego purificador, donde Dios permite que el afligidor, que las circunstancias malas actúen por misericordia, para que así la iglesia se vuelva a Dios de verdad, no por necesidad, no porque tienes una urgencia o un problema o una angustia puntual, sino que de verdad, iglesia, busques a Jesús cada día, que Él sea tu vida. El versículo 14 de Oseas 2 dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Entonces, nuestro buen Dios, cuando permite que todas estas cosas que están ya comenzando en el mundo,
como es la violencia, como es la guerra, la escasez, el hambre, la necesidad, la inflación. Es porque Él permite desierto, porque en la medida que haya un desierto de aflicción, iglesia, buscarás a Jesús, buscarás su presencia, no solamente un par de días, no solo un ayuno de un día, no solo una cadena de oración temporal, no, cambio de vida, arrepentimiento y conversión, genuino y permanente. Recuerda que se ha reemplazado la conversión y la búsqueda de Dios por la religiosidad. Vivimos en un sistema religioso donde la persona cree que es salva porque va a la iglesia una vez o 2 veces a la semana y tiene un momento de oración breve. Ni siquiera conoce a Jesús, ni siquiera tiene la palabra morando en su vida. Es tiempo de despertar. Por eso Dios permite el desierto, porque en medio de la angustia le buscarás, le conocerás, tendrás una relación con Él. Y a partir de ahí volvemos a ver que Dios, después de que juzga a su pueblo, vuelve a hacer misericordia. Porque dice, y le daré sus viñas desde allí. Restauración, avivamiento. Él lo hará. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Volver a experimentar ese primer amor con Jesús. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, es decir, esposo mío. Tendrás esa relación íntima con Jesucristo, esa relación espiritual con Jesús a través de conocerle, a través de su palabra, a través de oración, contemplar su hermosura, de ser lleno de su Espíritu Santo. Debes buscarle y le podrás amar como la iglesia esposa de Jesús. Y nunca más me llamarás Bali, que significa Señor. Pero Bali viene de Baal, es decir, como si fuera un ídolo. Muchos cristianos son religiosos. Ven a Dios como si fuera un ídolo, que le dan cosas, le dan ofrendas, aparentemente le sirven, pero no tienen una relación de verdad con Dios. Es tiempo de cambiar. Y para eso Dios en su amor purificará, porque Él hace misericordia, juicio y justicia, y lo hace por amor de su pueblo. El fruto de esto dice, quitaré de tu boca los nombres de los Baales, de todos esos ídolos que estaban en tu vida, amor por el dinero, amor por las cosas de este mundo, amor por los afanes, por la entretención, por los placeres temporales, por el disfrute de las cosas. Será realmente Jesucristo tu primer amor, Dios Padre tu primer amor. Versículo 19 de Oseas 2 dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Volvemos al mismo punto de lo que Dios hace. Justicia, juicio y misericordia. Y dice, te desposaré conmigo. Iglesia amada, serás esposa de Jesucristo, pero para eso tendrás que experimentar la misericordia de Dios, su justicia y su juicio. No habrá ningún cristiano que no sea purificado por Dios, juzgado, limpiado, y que Dios haga misericordia. Si te dejas purificar, si te dejas limpiar, recuerda que la palabra dice que Él azota, nuestro Padre, a todo aquel que recibe por hijo, nos purifica. Pero si no te dejas purificar por Dios, entonces serás bastardo. Dios no te mirará como un hijo. Debemos ser humildes, humillarnos y dejarnos limpiar. Él nos juzgará con justicia, nos purificará con juicio, con el fuego purificador y hará misericordia. Isaías capítulo 16, versículo 5, hablando proféticamente de Jesucristo, dice, y se dispondrá el trono en misericordia, nuestro amado Jesús.
hará misericordia y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David. Es decir, Dios establecerá un rey como uno de los descendientes de David, Jesucristo, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Nuestro amado Jesús hace misericordia, juicio y justicia. Déjate purificar por Dios. Déjate limpiar por su palabra. No arranques de las dificultades de la prueba. Él te purificará. Finalmente, nuestro Dios también juzgará a los afligidores de su pueblo, a los destruidores, a aquellos que se oponen a la verdad. Por eso en Ezequiel capítulo 38, versículo 1, hablando de la profecía contra Gog, Ezequiel 38:15 dice: vendrás de tu lugar, de las regiones del norte. El afligidor siempre, simbólicamente, viene del norte. Tú, dice, y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo. Afligidor, querrás destruirlo, a mi pueblo, Israel, el Israel espiritual, como nublado para cubrir la tierra, y será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti. Es decir, Dios permitirá que ese afligidor también actúe, porque así Dios mostrará que Él juzga a los destruidores. Él hará justicia y juicio sobre los que afligen su pueblo. ¿Qué le dice en el versículo 22 de Ezequiel 38 a estos afligidores representados por Gog, que quieren destruir a su pueblo? Dice: y yo litigaré contra él, es decir, te juzgaré, afligidor, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, y fuego y azufre. Dios juzgará, litigará y hará juicio contra los que afligen su iglesia. Versículo 23 de Ezequiel 38. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová, que hace misericordia con ¿quién? Con su pueblo. Dios hace misericordia, Dios hace juicio y Dios hace justicia. Contra aquellos que aman la iniquidad y la maldad será un fuego consumidor, y a su pueblo Dios lo purificará. Con ese fuego purificador lo salará, lo limpiará. Recuerda que lo hablamos recién, hace unos minutos atrás, en Marcos 9:49, porque todos serán salados, algunos con el fuego purificador de Dios y otros fuego consumidor. Entonces, si leemos ahora Mateo 5:13, nuestro amado Jesucristo dice: vosotros sois la sal de la tierra. El resultado de que Dios nos purifica como cristianos es que tenemos sal en nuestras vidas. Ese carácter de Jesucristo, ese fruto del Espíritu: gozo, paz, paciencia, mansedumbre, fe, benignidad, bondad. Y a través de eso somos sal para este mundo, testimonios vivos de que Jesucristo es real. ¿Pero qué dice? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es decir, si tú eres cristiano, pero pierdes el sabor a Jesucristo, si no te dejas purificar, si te vuelves un religioso que aparenta ser cristiano, pero que no lo es por sus frutos, no sirves para nada, sino solo para que te echen y los hombres te pisoteen. Ser sal es sinónimo de ser luz, lo que dice a continuación: vosotros sois la luz del mundo. Carácter, actitud, mostrar que Jesucristo vive en ti. Por eso el versículo 16 de Mateo 5 dice: y vuestra luz tiene que alumbrar delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios Padre que está en los cielos. El resultado de la purificación en tu vida es que tendrás sal,
o luz, que son sinónimos, carácter de Jesucristo, y podrás con tus hechos, con tus actitudes, mostrarle al mundo que Jesucristo vive en ti, que tú no eres rebelde, que no andas exigiendo derechos como el mundo, que tú eres humilde y eres manso, porque Jesucristo vive en ti. Y así cuando testifiques de Jesús, verán coherencia entre lo que hablas con lo que actúas. Ten sal en tu vida, por eso Dios te purifica con su fuego purificador, para que así el amado Espíritu Santo more en tu vida y te dirija y seas guiado por su Espíritu. Recuérdalo, Dios no acepta a los religiosos. Nuestro amado Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 20, le dijo al pueblo: porque os digo que si vuestra justicia, si vuestra obediencia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, es decir, de los religiosos, no entraréis en el reino de los cielos. Un religioso que va a la iglesia sencillamente, que cumple con normas, pero tiene ídolos en su corazón, no le ha dado su vida a Jesucristo, no se deja purificar por Dios, no se santifica. Un religioso que aparenta solamente ser cristiano no entrará en el reino de los cielos. Es tiempo de despertar. Esto no es solamente para el pueblo, es para los pastores, los maestros, los ministros, es para todos. Vivimos en un tiempo donde la iglesia en general ha perdido la sal, donde no se consagra, donde tiene ídolos, donde está llena de afanes y de amor por las cosas de este mundo, entonces vive de apariencias. Por eso que nuestro amado Jesucristo tuvo que entrar en el templo y purificarlo. ¿Y qué significó purificarlo? En Mateo capítulo 11, versículo 15 lo dice. Entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y enseñaba diciendo: ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Le hablas las autoridades de su pueblo, las autoridades espirituales. ¿Qué quiere decir con cueva de ladrones? Donde ustedes permiten que haya pecado en mi iglesia, donde ustedes, ministros, permiten que el pueblo se deje llevar por las cosas de este mundo, se llene de riqueza, se llene de afán, donde en vez de buscar el dinero y solo pensar en la prosperidad, debieran buscar primero el reino. Mi casa será llamada casa de oración, santificación, consagración. ¿Entiendes que el juicio de Dios, la purificación, la justicia de Dios obrando actuará en forma transversal, es decir, a todo nivel, partiendo desde las autoridades espirituales que se han dormido y que aceptan el pecado, la maldad de la iglesia? Y por eso que la iglesia termina convirtiéndose en una especie de club social, en vez de ser una casa de oración, de consagración. Se ha transformado en un lugar para pasarlo bien. Se ha transformado en un lugar como una especie de club, donde la gente solo quiere distraerse, pasarlo bien, tener actividades entretenidas. Eso no es cargar la cruz de Jesucristo. Dios quiere que como iglesia nos amemos con ese amor ágape. Podemos tener momentos de compartir, de alegría, por supuesto que sí, pero donde Jesucristo es el centro, donde nuestro Dios es el centro de todo, donde vamos por Él, hacemos las cosas por Él y lo buscamos a Él, nos santificamos para Él, donde todos queremos conocer a Jesucristo, no solamente pasar un momento de alabanza donde me sienta yo feliz. Recuerda que cuando alabas a Dios, tú le presentas tu vida a Él. Entonces, ¿de qué te sirve cantarle alabanzas si tu vida está en pecado, en desobediencia, en desamor? Dios lo va a ver como hipocresía, como Él mismo lo ha dicho: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Así está la iglesia, en hipocresía. Alaba a Dios, da cultos, reuniones de alabanza, pero su corazón está lejos de Él. Es tiempo de despertar. Por eso nuestro amado Jesucristo habló de los labradores malvados, es decir, de autoridades espirituales de su pueblo, donde habla de que nuestro Dios plantó una viña con el propósito de que diera fruto y se las encargó a los labradores. Pero estos no hicieron su trabajo. Marcos capítulo 12 lo podemos encontrar. Y cuando Dios envía siervos para que hablen con estos labradores, quiere nuestro Dios ver fruto. ¿Qué hacen ellos? Golpean, echan, hieren, matan a aquellos profetas o a aquellos hermanos que quieren decirle a los pastores o a los ministros de que es necesario buscar a Jesús. Eso ocurre porque ministros de Dios pierden la sal, pierden el sabor a Jesucristo. La luz de Jesucristo se va. Entonces, la actitud de ellos es la de religiosos. Cuando Dios envía a su Hijo amado, ¿qué es lo que pasó cuando Jesucristo vino? Versículo 7 de Marcos 12. Los ministros religiosos dijeron: este es el heredero, venid y matémosle y la heredad será nuestra. Es decir, los ministros religiosos empiezan a sentir que la iglesia les pertenece, en vez de entender que la iglesia es de Jesucristo, la iglesia es de Dios. Y esto ocurre porque la iglesia en general pierde la sal, pierde la luz, no se deja purificar. Entonces, aun cuando nuestro Padre quiere limpiar su iglesia, esta iglesia no se deja limpiar. Sigue yendo a sus amantes, sigue buscando este mundo, sigue queriendo las cosas de este mundo. Por eso que Dios permite que venga la hora de la prueba. Él hará justicia, juicio y misericordia de su pueblo. Él nos ama y Él quiere una iglesia limpia, porque si no nos dejamos purificar como pueblo de Dios, entonces actuará el fuego, no purificador, sino que el fuego consumidor, donde la iglesia se perderá, porque su justicia, su obediencia a Jesucristo será la misma que los religiosos del tiempo de nuestro amado Jesús. Y Él lo dijo: no entraréis en el reino de los cielos si vuestra justicia, si tu obediencia que te estoy pidiendo no es mayor que la de los religiosos. Nuestro amado Jesucristo te invita a dejarte purificar. Él dice en Juan 15:1, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Qué significa limpiar? Purificará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, dice, por la palabra que os he hablado. Él nos purifica en primer lugar con su palabra. Déjate purificar por la palabra de Dios. Obedece lo que Él te está diciendo por su palabra. Y en segundo lugar, por las circunstancias, por las dificultades. En vez de rebelarte e irte a las cosas de este mundo y escapar de la voluntad de Dios, humíllate y busca a Jesucristo y permanece en Él. Como Él lo dice en Juan 15:4, permanezcan en mí, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El religioso que no ama a Jesús y solamente quiere apariencia no permanecerá en Jesucristo, solo quiere apariencia. La iglesia actual que vive en religiosidad ama este mundo y se conforma sencillamente con apariencia de ser cristiano. No conoce a su Señor Jesucristo, no tiene intimidad con Él, no conoce al Espíritu Santo. Te invito a dejarte purificar por el fuego purificador de Dios, para que así halles gracia ante sus ojos, para que en el desierto Él hable a tu corazón, oigas su voz y tengas una relación íntima con Él, relación espiritual
donde le digas mi marido, como Jesucristo lo es, el esposo de la iglesia, esa iglesia espiritual, limpia y pura, que se ha preparado para estar con Él. Recuerda que las cosas que vendrán los próximos años son permitidas por nuestro Dios solamente para purificar a su pueblo, porque Él juzga con justicia y hace juicio purificador. Y si permaneces en Él, en Jesucristo, hallarás su misericordia y su gracia te sostendrá. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.